Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí se debate, aquí en CNN Chile, de lunes a viernes, 8 de la tarde. Hoy día el tema es súper interesante. ¿Cuánta publicidad deben tener los juicios en el nuevo sistema procesal penal? Lo sé, es la base, pero hay discusión sobre cuánto y cuándo transmitir las audiencias, solo los medios escritos, radiales, televisivos, el canal del Poder Judicial, en fin. Harto de conversar y lo vamos a hacer junto a dos interesantes panelistas. Les doy las gracias a ambos por venir. Bienvenido Gabriel Saliasnik, bienvenido Cristian Riego, abogado y profesor además de la Universidad de Chile, Gabriel Saliasnik, y en el caso de Cristian Riego de la Universidad Diego Portales. Aquí hay dos temas que vamos a conversar hoy día. Uno tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema respecto de las víctimas de no transmitir a través del canal del Poder Judicial, a raíz de lo ocurrido con Nabila Rifo, en directo, ni transmitir finalmente entonces el testimonio de las víctimas. Lo puso como norma general para todos los casos. Lo primero y después vamos a hablar en general del tema de la publicidad en los juicios orales. Lo primero que quiero saber, ¿están de acuerdo o no con esta medida que tomó la Corte Suprema de no transmitir a través del canal judicial ningún testimonio más de víctimas en los procesos? Gabriel Saliasnik. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a esta conversación, debate con Cristian. La verdad, yo te diría que de buenas a primeras, a mí me parece que la decisión que adoptó la Corte Suprema, no solo en mérito de lo que ocurrió en el caso de Nabila Rifo, me parece que está en una cierta línea correcta, es decir, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento procesal, yo se lo puedo explicar tanto mejor que yo, Cristian, la regla de la publicidad en el juicio oral, evidentemente, si bien es bastante amplia en el artículo, creo, 289, no es menos cierto que las partes pueden pedir, ¿no es cierto?, en definitiva, que se restrinja, aparte o limitar en alguna medida el testimonio. Yo creo que lo que hizo la Corte Suprema en ese sentido es un poco moligerar cuánto se tiene que, en definitiva, transmitir o publicitar. Ahora, a mí no me produce, perdona que lo diga así, mucho ruido la circunstancia en general que un juicio oral se transmita en términos... Ya, pero vamos a hablar de eso. Primero que vamos con la parte de las víctimas, porque además la decisión de la Corte Suprema, es bueno aclararlo, tiene que ver con el canal del Poder Judicial. Cristian, digo, ¿está bien establecer una norma general para todos los casos? ¿Nunca se transmite ningún testimonio más de víctimas? Yo creo que es un poco rígida esta norma. Según lo que he leído en la prensa, esta norma realmente es anterior al caso. Y lo que ocurrió en este caso es que se hizo una excepción por una situación particular. Yo creo que es un poco rígida porque, claro, estamos pensando en una víctima de un delito sexual, en que su intimidad se ve severamente afectada, y además en este caso una persona que había sufrido enormes daños. Pero la verdad es que hay muchos tipos de delitos distintos, y me parece a mí que no necesariamente en todos ellos se va a haber comprometido, por ejemplo, la privacidad de la persona. Incluso la persona pudiese tener interés en que su testimonio fuera conocido. Por ejemplo, estoy pensando en Argentina, esto ocurre en los casos de violaciones a los derechos humanos, en que las víctimas tienen interés en que sus testimonios sean conocidos. En Chile no hay juicios orales para los casos de la época de la dictadura, pero podría haber algo semejante. Entonces a mí me parece una norma que debiera más bien analizarse caso a caso y determinar si es que efectivamente hay una afectación de la privacidad, se podría evitar su transmisión. ¿No sería entonces mejor, Gabriel Saliasnik, porque usted dice que lo comparte, pero no sería mejor entonces más flexible? No, a ver, yo lo comparto desde el punto de vista digamos, de la posición de la Corte Suprema, de que en este caso particular reducir un poco el ámbito, ¿no es cierto?, en definitiva de los testimonios o de aquello que en último término, ¿no es cierto?, se difunde públicamente. Yo no conozco tampoco en detalle la norma en los términos en que lo expresó la Corte Suprema, pero lo que sí tengo claro es que la norma del Código Procesal Penal, en los términos en que lo establece, sí autoriza que caso a caso, en definitiva, sea el tribunal el que resuelva, en definitiva, si se transmite o no se transmite, o si permite captar imágenes al comienzo de la audiencia, o los alegatos de apertura y los alegatos de clausura, etc. Lo que pasa es que esta decisión de la Corte Suprema se refiere solo al canal del Poder Judicial, y dice nunca más se va a transmitir ningún testimonio de ninguna víctima por el canal judicial. ¿Debiera ser así de estricto? Después vamos a hablar de los medios de comunicación en general. ¿Debiera haber sido así de estricta la Corte Suprema? Es que yo creo que ahí la Corte Suprema, dentro de sus facultades, digamos,
llamémoslo, de administración y de gestión del canal del Poder Judicial, yo creo que sí, efectivamente puede tomar las decisiones, o sea, podría decidir no tener el canal tampoco. O sea, esto de alguna manera es una herramienta de transparencia que la propia Corte Suprema en algún momento ha dispuesto que exista, y por lo tanto me parece que está entre las prerrogativas de ellos administrarlo como mejor les parezca. Eso no obsta, que si CNN, no sé, quiere transmitir en directo un juicio, aunque no lo transmita, ¿no es cierto?, el canal del Poder Judicial, y se pida la autorización y las partes no se opongan a ello, ¿no es cierto?, el tribunal puede acceder a esa situación. Ese es un buen punto. A todo esto hago la salvedad. CNN no transmitió en vivo el testimonio de Nabila Rifo justamente por los reparos editoriales que teníamos con hacerlo. De igual manera, entonces, cada juez en cada caso tiene la potestad de decidir para el resto de los medios de comunicación si es que los deja entrar o no y qué partes transmitir o no, de acuerdo más a lo que pidan las partes también involucradas. ¿Puede esta decisión de la Corte Suprema influir de alguna manera en la percepción de los jueces, ser más estrictos tal vez si están en riesgo? Con el resto de los medios de comunicación me refiero. Aquí me parece que hay un tema súper importante. Yo creo que si el Poder Judicial ha decidido tener un canal, eso no quiere decir que deba ser, desde el punto de vista de los jueces y del sistema, entendido como algo distinto del resto de los medios de comunicación. Yo creo que el canal judicial debiera regirse por las mismas reglas que están contenidas en el Código Procesal Penal y que determinan que es el juez quien determina la publicidad y qué aspectos pueden ser transmitidos o no. Al mismo tiempo, creo que si el Poder Judicial quiere tener un canal, lo cual puede ser justificable, debiese tener un consejo editorial con criterios editoriales más sofisticados, como los tienen los canales comunes. No me parece que el hecho de que no me parece que el hecho de que sea el Poder Judicial el que tenga un canal haga que este canal se excepcione de toda la normatividad, digámoslo así, y opere con un criterio que incluso, por ejemplo, se pueda imponer al criterio de los jueces que pueden ordenar la reserva de un caso. Gabriel Seriasnik. Sí, es que la verdad, ¿sabes qué me pasa, Mónica? Que yo no veo, honestamente, no veo un conflicto extraordinariamente serio en la decisión que adoptó la Corte Suprema, tanto, o sea, más allá, digamos, de la sofisticación que pueda tener o en nuestro debate acá, de si es un canal que se debe regir con los mismos criterios o de otros canales. Yo creo que tu pregunta en realidad apunta a si también las decisiones que adopta la Corte Suprema de alguna manera fijan la línea editorial para que los jueces a su vez la bajen a otros medios de comunicación. Tiendo a pensar que no, creo que los jueces son bastante independientes y la norma del 289 en eso es extraordinariamente clara. A mí me parece que donde podemos tener más diferencias, y yo sé que probablemente tú vas a ir más allá, eso tiene que ver con una etapa anterior a lo que es el juicio oral, es decir, cuando se transmiten otro tipo de audiencias en una etapa muy preliminar, y ahí yo creo que hay ciertos problemas para los diputados. Formalizaciones, juicio oral y todo eso, hagamos un global primero de principios. La reforma procesal penal tiene como uno de los principios, no vamos a hablar, hoy día nos convoca uno, la publicidad, o sea, el que sean procesos públicos. Y quiero preguntarles qué significa para cada uno de ustedes eso, y cómo se concreta y cómo se hace carne ese principio. Cristian Riego. Bueno, la publicidad es un valor fundamental del sistema judicial y que tiene varios sentidos, pero yo diría que para estos efectos el más importante es el de legitimar las decisiones de los tribunales frente a la comunidad, que es escéptica y que hoy día especialmente se muestra distante de las instituciones, mostrándoles que los fundamentos de las decisiones son fundamentos racionales, son argumentos, antecedentes, pruebas que cualquier persona puede ver y puede entender que los jueces están resolviendo, por supuesto con márgenes de error, pero están resolviendo razonablemente los conflictos que se plantean. Entonces a mí me parece que hoy día, en la modernidad que estamos viviendo, no se puede renunciar al uso de medios audiovisuales para producir este acercamiento entre la actividad de la justicia y el público en general. Gabriel Seriasnik. Yo ahí tengo una discrepancia que guarda relación con lo que tú dices un poco el principio de valores. El principio de la publicidad para mí es inherente y es evidente, y así se manifiesta a propósito del juicio oral. Respecto de otras audiencias que no tienen el carácter propiamente del juicio oral, que son audiencias muy preliminares, como podría ser una audiencia de formalización, como podría ser una audiencia donde se debate respecto a una medida cautelar, por ejemplo, a mí me parece que cuando se pone a disposición del público en términos masivos antecedentes de la investigación que ni siquiera tienen el valor de prueba en los términos más sofisticados de prueba que se hace valer ante un tribunal en el juicio oral, es decir, una recopilación arbitraria de antecedentes que ha efectuado el Ministerio Público, ha tomado testimonios, ha recogido alguna evidencia, los ha agregado a la carpeta, los presenta de alguna manera como quiere,
¿te fijas? Puede producir graves perjuicios, en definitiva, para el imputado, socavando al final del día la presunción de inocencia. Es decir, aquí el equilibrio y la tensión es bastante delicado, y la regla general que está para el juicio oral en el artículo 189, en realidad a la vez tiene una excepción. Perdona que esto yo creo es importante que también la opinión pública, un poco estos datos también es para formar también a la opinión pública. De alguna manera, tiene una excepción, y esa excepción está en el artículo 182, que es el que establece la reserva de los antecedentes de la investigación. Entonces, ¿cómo conciliamos, en definitiva, la reserva de los antecedentes de la investigación, que incluso puede llevar aparejado hasta la comisión de un delito por parte de un funcionario público, como podría ser funcionarios de fiscalía o un policía, que revela antecedentes, y el hecho que esos antecedentes después se hacen públicos, ¿no es cierto?, en una audiencia? Entonces, ¿cómo cautelamos esta intención? ¿Hay algo que te va a ser privado cuando ya se está formalizando? No, porque la audiencia de formalización, donde se plantean estos antecedentes, es pública. En consecuencia, no me parece a mí que se aplique esta excepción que es propia, digámoslo así, de la carpeta. Antes de la audiencia, exacto, la carpeta no puede ser leída sino por las partes. Pero una vez que se realiza la audiencia es pública, y cualquiera podría, esto está clarísimo en la ley, cualquiera podría ir a la audiencia y mirar lo que allí ocurre. De hecho, los periodistas lo pueden hacer. Otra cosa es si debiera transmitirse. Ahora, aquí Gabriel plantea un segundo argumento con el que yo no estoy de acuerdo. Con que la presunción de inocencia, o sea, el hecho de hablar cosas, digamos, que afectan a una persona que es presuntamente inocente, pudiese estimarse violentada. Yo creo que no, la presunción de inocencia no cubre el honor de las personas o el prestigio de las personas que están siendo imputadas. Existen en algunos países en que se ha estimado que así podría ser, o sea, que podría ser que la presunción de inocencia, sin embargo, por ejemplo en Europa, en algunos países esto ha ocurrido. Sin embargo, aún en esos casos, se ha dicho que esa presunción de inocencia, que podría cubrir la exposición pública de los cargos contra una persona, no se aplica cuando hay un interés público en la transmisión y en el conocimiento de esos antecedentes. O sea, eventualmente uno podría decir, si yo estoy imputado, no sé, de haber cometido un delito en un ámbito de privacidad o estrictamente privado, alguien podría sostener eso. Yo no estoy de acuerdo, pero cuando se trata de un hecho de interés público, no. En el segundo bloque vamos a volver sobre el tema, se los ultra prometo, del tema de la presunción de inocencia, que es uno de los centrales que vamos a discutir en el segundo bloque, pero antes, siendo entonces la publicidad algo esencial de la nueva justicia, del nuevo procesal penal, ¿cómo se hace carne si no es con la presencia de periodistas en el lugar esta publicidad? Porque hay gente que postula que basta con que sean abiertas las audiencias. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, a mí, no sé. El principio de la publicidad. A mí me parece, y así, bueno, en Estados Unidos y en otras partes efectivamente lo han resuelto. Por ejemplo, me recuerdo en el caso, a propósito de interés público, de O.J. Simpson, que fue famoso, fue transmitido hasta su persecución en vivo. Lo que hizo el tribunal norteamericano, tú sabes que en Estados Unidos igual no permiten entrar normalmente cámaras, se lo quiso transmitir esto, y al final lo que se permitió, pese a todo, a la masividad, ¿no es cierto?, y expectación que había, que se hizo que Associated Press, ¿no es cierto?, eligiera 2 periodistas que podían entrar y cubrir y estar presentes en la audiencia y transmitirlo y después difundir esa información. Yo creo que hay muchas formas de mantener la publicidad relativa de lo que está ocurriendo sin socavar, en definitiva, de alguna manera, garantías que tienen las partes. Yo creo que no. Solamente con eso que alguna gente dice que entre gente no más a ver, porque eso es como absurdo, o sea que entre 50 personas no es equivalente a periodistas, me imagino. No, pero los periodistas pueden estar presentes, nada impide que el periodista esté presente, por ejemplo, en la audiencia. Yo tengo mi reparo muy fundamental, porque creo que hay algo que no está resuelto y creo que no se resuelve por analogía. Es decir, yo creo que aquí hay una tensión y una inconsistencia entre la revelación de antecedentes de la carpeta de investigación, que lo entiendo en la lógica de legitimar el sistema, pero no entiendo cómo lo hace jugar esa legitimación del sistema con antecedentes que a la vez tienen que ser reservados. ¿Y sabes por qué? Déjame detenerme en esto, que es muy importante y es previo al tema de la presunción de inocencia. O sea, por ejemplo, un testimonio que toma un fiscal a puertas cerradas, a veces con un policía presente, donde no hay posibilidad de un contrainterrogatorio de un abogado de la defensa. Pruebas que se reúnen y que pueden aparecer como pruebas extraordinariamente incriminatorias en un momento determinado. Prueba que puede ser ilícita después en el juicio oral. Prueba que puede ser ilícita, puede ser utilizada en esas audiencias preliminares. Imagínate una audiencia de formalización en que no haya debate de medidas cautelares. Vamos a volver sobre esto al regreso. Pausa en Aquí se debate y vamos a volver a conversar. ¿Se afecta o no la presunción de inocencia? Solo la formalización, dice Gabriel Seriasnik, tiene reparos respecto de que hayan
el máximo publicidad que le contesta Cristian Riego al regreso. Con esto.